Saludos a todos y a todas. En la unidad anterior terminamos de discutir el tema de la curva normal, las desviaciones estándar y las puntuaciones Z. Refrescamos memoria sobre el concepto de las desviaciones estándar y pudimos incorporarlo al concepto de la curva normal para entender cuál es la pertinencia. En la clase de hoy, en este módulo, vamos a estar trabajando ya con puntuaciones Z y pruebas de hipótesis, pero quiero refrescar memoria un poquito sobre lo que discutimos en los módulos anteriores para que nuevamente podamos integrar conceptos, porque al final del día lo que vamos a estar discutiendo aquí guarda relación íntima con lo que discutimos en el módulo anterior y en el que vino justo antes de ese. Lo primero y lo importante, recuerden que las desviaciones estándar son medidas de dispersión. Son medidas estadísticas que nos permiten reconocer cuánto se dispersa, cuánto se distancia un dato en particular del promedio que se ha establecido para la población que estamos estudiando. En otras palabras, nosotros entrevistamos, digamos que a 100 personas. Pues yo voy a tener ahí 100 datos. Y si yo le hago muchas preguntas, pues voy a tener muchos datos por cada una de las 100 personas que yo entrevisté. Esos son muchos datos que yo voy a estar manejando de una forma o de otra. Para cada uno de estos datos, yo pudiera, naturalmente, dependiendo de que sea una variable cuantitativa, puedo calcular el promedio. Digamos que una de las variables, una de las preguntas que yo hice fue la edad. Y calculamos el promedio de edad para estas 100 personas que participaron de nuestro estudio. Recuerden que esta es una de las preguntas nada más de todas las que le hicimos. Le preguntamos la edad, calculamos la edad promedio de estas 100 personas. De repente, yo quiero ver cuánto se distancia. Fíjense que no estoy comparando en una gráfica todos los datos de edades, que lo puedo hacer. Eso lo puedo hacer. Pero cuando hablo de desviación estándar, yo lo que estoy pensando es en una curva normal con un valor promedio, porque ya calculamos el valor promedio, con un valor promedio, y yo quiero saber cuánto se distancia la edad de María de ese promedio, cuánto se distancia el dato particular de una persona, de un sujeto, en relación con el promedio para la totalidad de los sujetos que formaron parte del estudio. ¿Okay? Puedo hacer lo mismo, exactamente lo mismo, con la edad de Juan, con la edad de Gabriel. Quiero comparar cómo se distancia, qué tanto se distancia, cuál es la distancia que hay entre la edad de Juan en comparación con la edad promedio para todo el universo. Por ejemplo, yo puedo decir, la edad promedio de las 100 personas que yo entrevisté es de 28 años. La edad de Juan, fíjense que estoy comparando un dato con la edad promedio de la totalidad de la muestra, pues la edad de Juan está por encima de ese promedio. La edad de María está por debajo de ese promedio. Yo voy a comparar un dato en relación con, o lo voy a comparar con, el valor promedio para la totalidad. Lo mismo hago, por ejemplo, si yo estaría trabajando, digamos, con pruebas de coeficiente intelectual. Yo estoy evaluando el coeficiente intelectual de 200 personas. Y yo sé que esta prueba que yo administré, porque esto lo dice el manual para manejar esa prueba, yo sé que esta prueba que yo administré tiene un valor promedio de 101, por decir un valor, ¿no? Ese es el valor promedio. Nuevamente, imagínense la curva normal. Recuerden que la curva está en forma de campana. En el mismo medio baja la rayita que tiene el valor promedio y el valor promedio es 101. Ese es el valor promedio para la totalidad de las 200 personas que se evaluaron. E incluso como yo esto lo estoy sacando del manual que trajo la prueba de inteligencia, este valor promedio sale de los miles de millones de administraciones de esta prueba y naturalmente se calcula un valor promedio y nos dicen, bueno, en promedio las personas obtienen esta puntuación. En promedio, ese es el valor promedio. Así que yo tengo mi curva normal y tengo un valor promedio que es de 101 en esta prueba. ¿Okay? Entonces,
Sabiendo nosotros, recuerden que la curva normal es simétrica. Eso quiere decir que si yo la divido por la misma mitad, un lado es idéntico al otro. Es idéntico en términos de forma y en términos de espacio. Lo único que cambia es que acá hacia la derecha de ese promedio los valores aumentan y hacia la izquierda de ese promedio los valores disminuyen. ¿Ok? Así que imagínense nuevamente que tengo mi curva normal, tengo el valor promedio de 101 en esta prueba de inteligencia y yo quiero comparar el resultado de Roberto en la prueba de inteligencia con el promedio. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero saber si el valor que obtuvo Roberto en la prueba está por encima de ese promedio o por debajo de ese promedio. Si está por encima del promedio, ¿cuántas desviaciones estándar está? Si está a una desviación estándar, pues está por encima del promedio, pero en un espacio particular. Si está a dos desviaciones estándar, pues naturalmente sé que está más lejos de ese promedio, pero obviamente por encima. Si está a tres desviaciones estándar, la puntuación de Juan está muy distante de ese promedio, por encima de ese promedio. Lo mismo pasa si miro al otro lado. Si estoy evaluando la puntuación de Daniel, pues me doy cuenta que Daniel, si su puntuación es dentro de una desviación estándar por debajo del promedio, pues obviamente tiene una puntuación más baja que el promedio, pero relativamente cerca de ese promedio. Si está a dos desviaciones estándar, pues naturalmente hay más distancia, hay más dispersión. Está por debajo del promedio, pero más lejos todavía. Y si está a tres desviaciones estándar, pues naturalmente en esa curva la puntuación de Daniel está al final, digamos, de esa curva bastante lejos del valor promedio. ¿Ok? ¿Y eso para qué me sirve? Nuevamente, es para tener un factor comparativo. Me permite comparar un dato, una puntuación, con el valor promedio que se ha establecido para la población o para la muestra que estoy estudiando. Y ese dato es importante. ¿Ok? Ese dato es importante porque esto lo utilizamos con mucha frecuencia en muchas disciplinas, no es solamente en el campo de la psicología, se usa en el campo del trabajo social, se usa en el campo de la justicia criminal, realmente se usa en el campo de las comunicaciones, se usa en los diferentes campos que siempre que querramos comparar un dato en particular y ver qué tan lejos, qué tanto se dispersa, qué tanto se distancia del valor promedio que se ha establecido para esa población. En otras palabras, cuando estoy trabajando con curva normal y desviaciones estándar, yo lo que tengo que pensar en mi cabeza es que tengo que haber evaluado, tengo que haber administrado algún estudio, tengo que haber recopilado datos de una cantidad de personas, ¿verdad? Una cantidad significativa de personas, no puede ser uno, ¿no? De una cantidad significativa de personas, tengo que calcular un valor promedio y tengo que decidir a quién voy a comparar con ese promedio o a quiénes, ¿ok? Incluso puedo compararlos a todos. Lo importante es que yo sepa que tengo un valor promedio y que voy a ir puntuación por puntuación que obtuvo cada persona comparándola con el promedio para saber si la puntuación está por encima o por debajo de ese promedio y qué tan distante de ese promedio. A una desviación estándar que implica que está separada del promedio, pero no mucho. A dos desviaciones estándar, está separada del promedio un poco más, o a tres desviaciones estándar, que está separada del promedio y bastante distante de ese promedio. ¿Okay? Así que ese concepto es importante. Repaso también el concepto de la puntuación Z. No se compliquen la vida, no se confundan. La puntuación Z es otra desviación estándar. Repito, la puntuación Z es otra desviación estándar. ¿Qué es lo que pasa? Que si se fijan, cuando discutimos en el módulo anterior, hablamos de la curva normal, hablamos del promedio y hablamos de una desviación estándar, dos desviaciones estándar y tres desviaciones estándar como la cantidad de desviaciones estándar que podemos evaluar. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo tengo una persona que está a
1.28 desviaciones estándar. ¿Qué hago con ella? Bueno, pues no hay ningún problema, porque yo tengo una desviación estándar, pues esa persona está a 1.28, está un poquito más allá de 1, ¿no? Y si tengo a alguien que está en 2.33, bueno, pues entonces esa persona tengo promedio, una desviación estándar, dos desviaciones estándar y 0.33 más, o sea que está más lejos todavía que solo dos desviaciones estándar. Así que, perdón, las puntuaciones Z lo que me dicen a mí son estas otras puntuaciones, perdón, estas otras desviaciones estándar que no son una sola, dos o tres. Es 1 punto algo o 0.25 o 0.82 o 3.1, ¿verdad? Son desviaciones estándar también, solamente que no están en las típicas una desviación, dos desviaciones o tres desviaciones que ya nosotros estudiamos. ¿Okay? Así que si yo digo que Cristina está a 2.5 o 2.50 desviaciones estándar por encima del promedio, quiere decir que su puntuación específica sobrepasó la una desviación estándar, sobrepasó las dos desviaciones estándar y está a 2.50 desviaciones estándar. Está más lejos todavía que dos desviaciones estándar. ¿Okay? Y piensen esto en distancia de un promedio. Mientras más me alejo del promedio hacia, digamos, la derecha, más alta es mi puntuación. Si más me alejo del promedio hacia la izquierda, más baja es mi puntuación. ¿Relativo a qué? Relativo a ese promedio. Ahora, también eso me permite comparar diferentes sujetos, diferentes observaciones. Si yo digo que Cristina está a 2.50 desviaciones estándar por encima del promedio, quiere decir que yo tengo mi curva normal, tengo el promedio y tengo a Cristina que se fue 1, 2 y 2.5 desviaciones estándar por encima del promedio. Pero ¿y qué pasa si yo digo que Carlos está a 2.1 desviación estándar? Bueno, pues eso me permite comparar a Cristina con Carlos. Fíjate que Carlos sobrepasó también, aquí está el promedio, ¿no? Tengo mi curva normal, tengo mi promedio, sobrepasó la una desviación estándar, sobrepasó la dos desviación estándar y llegó a 2.1 desviaciones estándar. Es una posición bastante alta. Pero si comparo a Carlos con Cristina, Cristina está más lejos todavía que Carlos. Y puedo comparar sus dos puntuaciones entre ellas y con relación al promedio para la distribución. Eso es lo que me permite hacer la puntuación Z y la desviación estándar dentro de esa curva normal. ¿Okay? Así que fíjense y enfóquense en que realmente yo lo que tengo es una curva. Tengo una curva así en forma de campana, tengo un valor promedio, tengo unas marcas estándares de una desviación, dos desviaciones, tres desviaciones, que me permiten comparar qué tanto se aleja una puntuación particular de ese promedio, pero también tengo puntuaciones Z para los casos en los que no cae en una o dos o tres, sino que digamos que es más preciso, 1.28, 0.93, 2.25, ¿no? Ahí entonces yo puedo utilizar la misma curva normal y ubicar con más precisión, con mayor precisión, la puntuación de la persona que fuera con respecto a ese valor promedio. Me permite comparar la puntuación de esa persona con el promedio y me permite comparar la puntuación de esa persona con la de otra persona que también participó del estudio. Así que un poquito eso es lo que hemos mirado y aquí acabamos de integrar estos conceptos, curva normal, desviación estándar, puntuación Z, para que la podamos entender y podamos integrarlo, lo podamos comprender como un todo. Ahora, recordando muy bien lo que son las puntuaciones Z, vamos a hablar de pruebas de hipótesis. ¿Okay? Las pruebas de hipótesis, fíjense que son evaluaciones estadísticas que nos permiten determinar si una hipótesis, no se olviden lo que son las hipótesis, pero se lo recuerdo ya mismo, si una hipótesis se valida, o sea, se confirma o si se rechaza. Fíjense que cuando estábamos en la escuela, aquí repasando conceptos del método científico, nosotros estábamos mencionando
lo que son los diferentes pasos del método científico. Nosotros tenemos, por ejemplo, el planteamiento del problema. Con eso empezamos. ¿Cuál es la pregunta que yo tengo? Y yo tengo que plantearme ese problema porque de ahí comienza el proceso de investigación, ¿no? Después de plantearme el problema, empiezo a hacer unas observaciones, empiezo a buscar información, a ver qué puedo observar, a ver qué información puedo un poco obtener de las observaciones que hago. Todavía no estoy recopilando datos, estoy haciendo observaciones, porque de esas observaciones yo derivo, yo obtengo, yo desarrollo unas hipótesis. ¿Qué son hipótesis? Respuestas posibles a mi pregunta de investigación. ¿Okay? Las hipótesis son respuestas posibles a mi pregunta de investigación. Entonces, en ese sentido, aquí yo estoy haciendo pruebas de hipótesis. Esta respuesta posible que yo derivé, que yo obtuve de mis observaciones, ¿se valida? Cuando hago esta evaluación estadística, ¿puedo validar que esa hipótesis es correcta o se rechaza? ¿Okay? Cuando digo que se rechaza es que no hay evidencia estadística para sostener que esa hipótesis se mantiene. ¿Okay? Ahora, un poco me gusta aclararle a mis estudiantes un concepto que también es importante. Es el concepto de rechazar la hipótesis o validar la hipótesis. Algunas personas piensan que rechazar la hipótesis es malo, ¿no? Esta era mi hipótesis y quedó rechazada. Y que validar la hipótesis es por definición bueno. Esta era mi hipótesis y quedó validada, así que qué bueno, celebremos, ¿no? Pues fíjese, hay algo que aprender de una y de la otra y para mí, a mi juicio, ambas son importantes. ¿Por qué? Bueno, porque si yo estoy planteando una pregunta de investigación y esta es la pregunta que tengo y esto es lo que yo quiero explorar y esto es lo que yo quiero conocer, esta es la pregunta, esta es la interrogante que no se ha contestado todavía. Empiezo a hacer unas observaciones. De esas observaciones desarrollo mis hipótesis. Mi hipótesis número 1 es que esto debe ocurrir de esta forma si pasa tal cosa. Formidable, esa es la hipótesis, ¿no? Respuesta posible a la pregunta de investigación. Recuerden que puede haber más de una respuesta, no tiene que ser una sola, pero yo estoy planteando una respuesta o dos respuestas posibles, realistas, a esa pregunta de investigación. Ahora, si resulta que al hacer el análisis, al hacer la prueba de hipótesis, el análisis estadístico me valida que la hipótesis que yo planteé queda validada, es correcta, pues qué bien, desarrollé un conocimiento, desarrollé el conocimiento de mi disciplina porque dije, bueno, lo que yo pensaba que era es formidable. Pero ¿qué pasa si lo que yo pensaba que era resulta que no es? Las pruebas de hipótesis me dicen, bueno, es que así no es que funciona. Bueno, pues eso no es ningún problema porque hemos aprendido algo. Ya yo sé que lo que yo pensé que era no es y puedo pasar entonces a otras posibilidades. Eso me abre el espacio para moverme a otras posibilidades. Así que un poco para mí y para la disciplina, yo puedo decir, bueno, luego de hacer la evaluación, esto que yo creía que era, eso no es. Vamos a movernos entonces en otra dirección. Vamos a buscar otras posibles respuestas, otras posibles alternativas, las ponemos a prueba nuevamente y cotejamos si esa sí es. Y así desarrollamos conocimiento científico. Por eso es importante no solamente conocer el concepto de la curva normal, cuál es el promedio, cómo se distancian las puntuaciones de ese promedio, sino también reconocer que la estadística es una herramienta dentro del proceso de investigación cuantitativa, ¿no? Es una herramienta y esto sale de la primera clase que nosotros tuvimos, primer día. Hablamos de la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa y sabemos que la estadística es una herramienta de la investigación cuantitativa. Como herramienta en la investigación cuantitativa, nuevamente yo me planteo preguntas, me planteo hipótesis y las estadísticas me sirven para ver si esas hipótesis se validan o no, si se confirman o se rechazan. ¿Okay? Así que la prueba de hipótesis es una herramienta que me permite validar si en mi proceso de investigación
la hipótesis que yo he establecido se valida o se rechaza. ¿Y con qué lo hago? Con puntuaciones Z. Un poco lo que estoy diciendo es que además de utilizar las puntuaciones Z como desviaciones estándar que me permiten comparar qué tan lejos está la puntuación de Carlos de su valor promedio o del valor promedio para esa población, ¿verdad? Y también me permite comparar la puntuación de Carlos con la de Daniel, pues las puntuaciones Z también me permiten convertir determinados valores crudos en unas puntuaciones que puedo comparar utilizando las pruebas de hipótesis. Y esto me deja saber, oye, una pregunta. Vamos a suponer, un poco este es el ejemplo hipotético que les estoy colocando. Vamos a suponer que yo estoy, digamos que yo estoy, esta es mi curva normal, yo tengo aquí mi valor promedio, la línea no me está quedando muy derecha, pero más o menos, el valor de Carlos está aquí, en este puntito que acabo de pintar, el valor de Roberto está, voy a cambiar de color para que lo podamos distinguir, aquí, ¿verdad? Entonces, lo que yo conozco de la curva normal me dice a mí que más o menos yo tengo una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar, y yo lo que quiero comparar es si el valor de Carlos y el valor de Roberto, o sea, la puntuación de Carlos y la puntuación de Roberto, son distintas. Yo sé, y lo puedo ver gráficamente, yo sé que Carlos está aquí y sé que Roberto está acá, así que de que son diferentes, son diferentes. Roberto está un poco más arriba que Carlos, eso lo puedo observar, pero no se trata de la mera observación. Yo tengo que hacer un análisis estadístico para corroborar, para confirmar, para evidenciar que en efecto la puntuación de Carlos y la puntuación de Roberto son, palabra clave, estadísticamente distintas. Porque no es que sean simplemente diferentes. La pregunta es, estadísticamente, ¿hay una diferencia significativa entre Carlos y Roberto? Entonces, eso es lo que yo quiero validar. La puntuación de Carlos puede ser 115 y la de Roberto 120. Sabemos que Roberto tiene 5 puntos más que Carlos. Eso es matemático, eso es simple. Ahora, desde un punto de vista estadístico, al yo comparar esas dos puntuaciones, la puntuación de Carlos es estadísticamente diferente a la de Roberto. ¿Es una diferencia significativa o no? Porque si es una diferencia significativa, entonces yo puedo decir, no, es que Carlos tiene una puntuación bastante por debajo de la de Roberto, porque estadísticamente es distinta. Ahora, ¿qué pasa si la conclusión es no hay diferencia significativa? Fíjense que es significativa desde el punto de vista estadístico. No hay evidencia cuantitativa, evidencia numérica, evidencia analítica de que haya una diferencia significativa entre las puntuaciones de Carlos y la de Roberto. Bueno, pues en ese caso, para los efectos prácticos, aunque Carlos sacó 115 y Roberto 120, para los efectos prácticos, desde el punto de vista estadístico, eso es lo mismo. Son dos puntuaciones muy similares. Así que yo puedo comparar la puntuación de Carlos, se distancia lo suficiente de ese valor promedio. Cuando lo comparo con el valor promedio, la puntuación de Carlos es estadísticamente significativa
en comparación con la puntuación promedio. En otras palabras, hay una diferencia significativa entre el valor promedio y la puntuación de Carlos, o tenemos que concluir que la puntuación de Carlos está dentro del promedio. Para los efectos prácticos, sí, fíjense que está un poquito más alta del promedio, pero para los efectos prácticos está dentro del promedio. ¿Ok? Eso es lo que me permite hacer la prueba de hipótesis. Me permite comparar puntuaciones Z entre ellas mismas o con el promedio para validar si hay una diferencia significativa en términos estadísticos. El análisis me permite validar que hay una diferencia significativa. La palabra clave es significativa, porque de que hay diferencia la hay, yo la puedo ver. Nuevamente, visualmente podemos validar que la puntuación de Carlos es superior al promedio, están por encima del promedio, lo puedo ver ahí. Igualmente, puedo validar que la puntuación de Roberto es superior al promedio también y también superior a la de Carlos. Pero mi pregunta es, ¿esta puntuación de Carlos es significativamente distinta al promedio? ¿Hay una diferencia estadística significativa o la diferencia estadística no es significativa? Si es significativa, entonces yo tengo que decir, no, la puntuación de Carlos definitivamente está superior al promedio y la diferencia es significativa. O si mi prueba de hipótesis concluye algo distinto, tengo que decir, no, la puntuación de Carlos puede estar por encima del promedio, sin embargo, no hay una diferencia significativa. Por lo tanto, la puntuación de Carlos está dentro de los valores promedio, pues está ahí, no hay ningún problema, ¿no? Así que, un poco eso es lo que me permite a mí hacer las pruebas de hipótesis. Me permiten buscar estas puntuaciones Z, que no olvidemos que son desviaciones estándar, para compararlas ya no desde un punto de vista puramente matemático. 2 es más que 3, es más que 1. 3 es más que 1. Sí, eso lo sabemos. Pero las pruebas de hipótesis me permiten validar con evidencia estadística si la diferencia entre la puntuación de 3 y la puntuación de 1 es significativa desde un punto de vista estadístico. Esto es lo que yo quiero hacer. O sea que fíjense que una cosa es que yo pueda validar matemáticamente que 5 es más que 2. Sí, 5 es más que 2. Pero para efectos de este estudio, con la muestra que se seleccionó, con las puntuaciones que obtuvieron las personas, ¿esa diferencia es significativa o es simplemente una diferencia que digamos que se pierde digamos que hasta en el error, ¿no? En los errores típicos que ocurren, lo que implica que no hay una diferencia significativa? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. La diferencia entre la puntuación de Carlos es, desde el punto de vista estadístico, significativamente distinta del promedio o no. Esa es la parte que nosotros queremos conocer con la prueba de hipótesis. ¿Y para qué? Digo, ¿y con qué comparamos? Con las puntuaciones Z. Yo tengo mi puntuación Z, la calculo, la computo y a la luz de ese cómputo puedo, utilizando la prueba de hipótesis, decir, hice el análisis y el análisis me dice que con un nivel de confianza tal, el nivel de confianza me dice con qué tanta certeza lo puedo decir. ¿Ok? Con un nivel de certeza del 99%, del 95% o del 90%, que son los niveles de certeza más comunes que utilizamos, la puntuación de Carlos es estadísticamente distinta al promedio. ¿Ok? Fíjese que ese 99, 95 y 90 son lo que nosotros conocemos como intervalos de confianza. ¿Con qué nivel de confianza yo puedo llegar a esa conclusión? Y ese nivel de confianza lo determina el investigador o la investigadora. El investigador o la investigadora dice, bueno, partiendo de un nivel de confianza del 99%, que es mucho más exigente, es muy exigente, ¿no? Porque fíjate que lo que te está diciendo es
tengo 99% de certeza de que esa conclusión es correcta, pues obviamente ese análisis va a ser más, digamos, más robusto, más complejo, más difícil de alcanzar que un 90% de certeza. Yo tengo 90% de certeza o yo tengo 99% de certeza, pues la diferencia es grande, ¿no? Así que en ese sentido, yo puedo decir, con un 99% de certeza, la diferencia es significativa. O no puedo decir que es significativa con un 99%, pero con un 90% de certeza lo puedo decir. ¿Okay? Cada uno de los niveles de certeza, 90, 95 o 99, está asociado con una, digamos, con una marca que yo tengo que sobrepasar si es que quiero decir que la diferencia es significativa. Si la puntuación que yo obtengo de mi prueba de hipótesis no llega a esa marca, entonces la diferencia no es significativa. Si la llega o la sobrepasa, entonces sí, la diferencia yo puedo decir que es significativa. Básicamente, lo vuelvo acá a dibujar. Imagínense lo siguiente. Yo tengo mi curva normal, yo tengo mi promedio, tengo la puntuación de Carlos que está aquí, ¿ok? Y yo quiero ver si esa puntuación de Carlos es estadísticamente distinta al promedio de la muestra. Pues, ¿qué yo hago? Sencillo. Yo utilizo una prueba de hipótesis, es una fórmula, y yo pongo los datos que tengo en esa fórmula. Y cuando hago esa fórmula me sale un número. Y vamos a decir que el número que me sale es, me sale el número 2.345. Ese es el número cuando hice la fórmula. Este número yo lo voy a comparar contra la marca esa de la que le hablé. Esta es la marca. Si 2.35 está por debajo de mi marca, pues entonces, si no alcanza la marca, fíjese que la brecha está aquí, si no la alcanza y la sobrepasa, entonces yo tengo que decir que no hay diferencia significativa. Pero si la puntuación de la prueba Z sobrepasa esta marca, o sea, digamos que la marca es 2.734. Si la prueba de hipótesis me da una puntuación de 2.795, pues esta puntuación es más alta que la marca que me han establecido. Eso quiere decir que la prueba Z la prueba de hipótesis que yo hice, si está por debajo, el resultado está por debajo de la marca establecida, entonces yo tengo que decir que no hay diferencia significativa. Si la puntuación está por encima de la marca que se ha establecido, yo tengo que decir que la diferencia de la puntuación de Carlos con el promedio es significativa. ¿Ok? Y usted se pregunta, ¿y esa marca de dónde yo la saco? Sencillo, del libro de estadística. No es algo que usted se va a memorizar. Es algo que aparece en una tabla que se parece a esta que les estoy mostrando en breve. A esta tabla que está aquí. Fíjense que esta tabla está llena de muchos numeritos. 3.078, 6.314, 12.706 y por ahí seguimos. 1.397, 1. Estas son las marcas que tengo que sobrepasar. Esto me lo dice esta tabla. Fíjense que son, dice acá el título, valores críticos para T de Student. T de Student es un tipo de prueba de hipótesis. ¿Ok? Y estas son las marcas. Escojamos, por ejemplo, esta que dice 1.397. 1.397. Bueno, pues si mi marca, aquí volvemos a nuestra gráfica, ¿verdad?
volvemos a nuestra gráfica, yo tengo mi curva normal y yo tengo, ya yo sé que mi marca es 1.397. Eso es lo que me dice la tabla. Esa es la marca que yo tengo que sobrepasar para decir que la puntuación de Carlos es significativamente distinta al valor promedio. Si la puntuación que yo obtengo de la prueba de hipótesis es menor que la marca que me dice aquella tabla, pues entonces tengo que concluir que la puntuación de Carlos no es significativamente distinta al valor promedio. ¿Okay? Porque esa es esa es la hipótesis que yo he establecido. Yo tengo un valor promedio aquí y tengo entonces la puntuación de Carlos aquí. Entonces, yo con eso escribo mi hipótesis y digo, la hipótesis es que la puntuación que Carlos obtuvo en la prueba es significativamente distinta al promedio de la muestra. ¿Ok? Sabemos aquí que es más alta, pero queremos saber, ¿es significativamente distinta o no? Entonces, hacemos nuestra prueba de hipótesis. ¿Para qué me sirve la prueba? Para ver si esta hipótesis que yo he establecido se valida o si esta hipótesis que yo he establecido se rechaza. Si se rechaza esta hipótesis, entonces tengo que concluir que la puntuación de Carlos no es significativamente distinta al promedio. La puntuación de Carlos está dentro del valor promedio, punto. Ahora, si la prueba de hipótesis me valida esta hipótesis, yo tengo que concluir que la puntuación de Carlos es significativamente distinta al promedio de la muestra. Lo que quiere decir que hay una diferencia estadística real y significativa. Son valores distintos que podemos diferenciar. Entonces, ¿qué hacemos luego de lo primero? Primer paso, yo tengo que escribir mi hipótesis. Yo tengo que saber cuál es la hipótesis que yo voy a evaluar, ¿no? Luego me voy y busco la fórmula para calcular puntuaciones Z o puntuaciones T. Esas son las dos pruebas de hipótesis que vamos a estudiar. Yo tengo que utilizar la fórmula para calcular puntuaciones Z o puntuaciones T. Y utilizo la fórmula, incorporo los datos que me requiere y resulta que yo hice mi prueba y en mi análisis me da que la prueba de hipótesis dio un resultado de 1.379. Este fue el resultado. Z es igual a 1.379. Yo miro la puntuación Z que obtuve de mi prueba de hipótesis. Y entonces tengo que compararlo a la marca que me dio la tabla. Este valor es menor que la marca o este valor es mayor que la marca. Pues sencillo, yo voy a comparar. Yo quiero saber si 1.379 es menor que 1.397. Pues mira, en efecto es menor. Por poquito, pero es menor. No sobrepasé la brecha. No pude alcanzar la marca que me establece esa tabla que yo tengo que sobrepasar para poder decir que la diferencia es en efecto estadísticamente significativa.
Lo que quiere decir necesariamente que entonces yo tengo que rechazar esta hipótesis. Tengo que rechazarla. La puntuación de Carlos no es significativamente distinta al promedio, es lo que me dice el análisis. Si la puntuación Z fuera mayor que la brecha, que la marca que aparece en aquella tabla, ¿ok? Entonces tendríamos que decir, no, espérate, la puntuación de Carlos sí es. Borré la hipótesis, pero no importa. La puntuación de Carlos sí es significativamente distinta al promedio de la muestra. Pero lo que estamos diciendo, lo que tenía que hacer era darle aquí y borraba mi rayita. Muy bien, ahora, la puntuación de Carlos sí es significativamente distinta, pero eso es si la puntuación Z hubiese sido mayor que nuestra marca, pero la puntuación Z es menor que nuestra marca. Así que al ser menor, se rechaza esta hipótesis. Se valida la hipótesis nula que dice que no hay diferencia. ¿Ok? Así que ahí vamos a introducir dos conceptos interesantes, que es hipótesis nula e hipótesis alterna. La hipótesis alterna, y lo vamos a ver en la presentación, siempre va a ser la hipótesis del autor, del investigador. La hipótesis que yo como investigador estoy estableciendo es que Carlos tiene una puntuación significativamente distinta al promedio. Esta es lo que llamaríamos la hipótesis alterna. ¿Por qué? Porque se denomina como HA, ¿no? Porque es la hipótesis mía como investigador. La hipótesis nula siempre será el opuesto, ¿ok? Siempre será el opuesto. ¿Cuál es la hipótesis nula? Pues la hipótesis nula, muy sencillo, como es el opuesto, pues sería la puntuación de Carlos no es significativamente distinta al promedio de la muestra. No es significativamente distinta, ¿ok? Entonces, eso es lo que significa para nosotros. Aquí yo tengo la H0, que no sé por qué no me deja expandir la cajita, pero bueno. Vamos a ver si me permite hacerlo ahora. No, bueno, no importa. Mi H0 es la hipótesis nula, dice que la puntuación de Carlos no es significativamente distinta. La hipótesis alterna, que es la hipótesis del investigador, siempre va a ser así. Esto no es ahora, no es siempre, siempre. La hipótesis alterna es la hipótesis del investigador. Es la hipótesis que el investigador quiere poner a prueba. La hipótesis nula es el opuesto a eso. Yo hago mi prueba de hipótesis, tengo mi resultado, busco en mi tabla el valor crítico, que viene a ser nuevamente la marca que me divide, y comparo el resultado de la evaluación, el resultado de la prueba de hipótesis, en este caso usamos la prueba Z, con la marca. La prueba es menor que la marca. Si es menor que la marca, se rechaza mi hipótesis, se valida la nula. Si la puntuación es más alta que la marca, se rechaza la nula, se valida mi hipótesis. ¿Ok? Así que, nuevamente, para que nadie se me pierda, déjeme arreglar esto un poquito. Se me hace más fácil de esta forma. Yo tengo de dónde estaba ahora. Yo tengo mi hipótesis alterna.
La hipótesis que siempre va a ser la del investigador. La puntuación de Carlos es significativamente distinta al valor promedio para... ¿Okay? La hipótesis nula, que es H0, la puntuación de Carlos no es significativamente distinta al promedio de la muestra. Estas son las dos que yo quiero poner a prueba. Obviamente, la mía es esta, la primera. El opuesto es esta, la nula. Yo hago entonces mi prueba Z. Y la prueba Z me da un resultado de 2.354. Pues yo tengo que comparar esa prueba Z con la marca. La marca que saco ¿de dónde? De la tablita. La marca dice que para que pueda validar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, la puntuación Z de mi prueba tiene que ser superior a la marca. ¿Cuál era la marca? 2.143. Esa era la marca. Miro mi prueba Z. Es 2.534. Quiere decir que esa puntuación Z de 2.534 es superior a esta. En otras palabras, como la puntuación Z es superior al valor crítico, que le llamamos la marca, que obtuvimos de la tabla, se valida la hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? Como la puntuación Z es superior a la marca, yo voy a validar la hipótesis del investigador, rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, la puntuación de Carlos es significativamente distinta al valor promedio de la población o muestra en este caso. ¿Okay? Si la puntuación de la prueba Z hubiese sido menor que la marca, ¿okay? Si hubiese sido menor, entonces tengo que rechazar la hipótesis del investigador y validar la hipótesis nula que establece que no hay diferencia significativa. En esencia, eso es lo que hacemos con las pruebas de hipótesis. ¿Okay? En esencia, eso es lo que hacemos de hipótesis. Entonces, dicho esto, para los efectos prácticos ya he tocado los puntos que aparecen en la presentación, pero vamos a repasar nuestra presentación. Vamos allá porque es importante. ¿Okay? Lo primero, ya esto lo hablamos, ya esto lo dijimos. Ya nosotros conocemos, déjenme mover esto para acá un poquito, ya nosotros conocemos que el concepto de desviación estándar nos permite un punto de referencia para validar qué tan distante está una puntuación de ese valor promedio. Está a una desviación estándar, está a 2 desviaciones estándar o está a 3 desviaciones estándar. Ya eso lo habíamos conocido
de ese módulo anterior y es lo que nosotros conocemos como una medida de dispersión. ¿Okay? Acá nos pone un ejemplo que ya yo se los había brindado. Realmente no hay que llover sobre mojado, pero para los efectos prácticos, lo que decimos aquí, Marta administró una prueba de inteligencia y obtuvo un resultado para cada uno de los 30 participantes. Eso quiere decir que la muestra, la N, es igual a 30. Hay 30 participantes. Marta calculó el valor promedio en esa prueba de inteligencia. La desviación estándar nos permite determinar qué tan cerca o lejos está la puntuación que obtuvo Luis del valor promedio en esa prueba. Esto nos permite comparar resultados entre participantes también, que era lo que habíamos dicho con el caso de Carlos y Ricardo. Me permite comparar entre participantes o la puntuación de un participante en relación con ese promedio. ¿Okay? Eso es lo que me permite la la desviación estándar. Ahora, aquí un poco repetimos lo que dijimos ahorita. Y aquí esto que aparece, ustedes lo conocen. Esta es mi curva normal. Tengo en el mismo medio el valor promedio. Una desviación estándar por debajo del promedio. Una desviación estándar por encima del promedio. Acá tengo dos desviaciones estándar por debajo del promedio. Dos por encima. 3 por debajo, 3 por encima, que son las que conocemos cuando hablamos de desviación estándar. Así que decimos la puntuación de Luis puede estar a una desviación estándar por encima del promedio o puede estar a 2 desviaciones estándar por encima del promedio o a 3 desviaciones. Eso es lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Que para efectos de las desviaciones estándar conocemos 1, 2 o 3 por encima, 1, 2 o 3 por debajo de ese valor promedio. Pero aquí es donde yo les pongo el otro ejemplo. La puntuación de Cordelia puede estar a una desviación estándar por debajo del promedio y eso me permite comparar Luis y Cordelia. ¿Cómo comparan uno con el otro? Cordelia, ¿cómo compara con el promedio de la muestra? Luis, ¿cómo compara con el promedio de la muestra? Así que yo puedo comparar la puntuación de uno de ellos con su promedio, o sea, con el promedio de la muestra, o puedo comparar la puntuación de uno de ellos con la puntuación del otro de ellos para ver si la diferencia en puntuaciones es significativamente, palabra clave, distinta. ¿Ok? Entonces, paso acá. Nuevamente, ya yo reconozco y he aprendido y he entendido una desviación estándar, mírela aquí, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar por encima, una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar por debajo del promedio. Pero ¿qué pasa si la puntuación de Cristina es de 0.876? No llega a una desviación estándar por encima del promedio, está como por aquí. ¿Ok? O ¿qué pasa si la puntuación de Laura está a 1.253? 1 y 253 debe estar como por aquí. Entonces, ¿cómo yo manejo eso? Sin problema ninguno, porque ya usted sabe que una puntuación Z es una desviación estándar, se compara igual que la desviación estándar, no hay ningún problema, es más precisa, es más específica, me saca digamos, la tradición de 1 o 2 o 3 para decirme hay algo más allá del 1, 2 y 3. Puede ser 1.25, puede ser 2.38, ¿verdad? Y yo tengo que entender que no es solo o 1 o 2 o 3. Puede ser también los valores intermedios que ocurren entre ese 0 y 1, entre 1 y 2 y entre 2 y 3. Eso puede ocurrir. Lo importante aquí es que yo conozco mi curva normal, que yo sé que en el medio siempre está el valor promedio, siempre, que entonces me muevo hacia la derecha y voy aumentando desviación estándar, una desviación, 2 desviaciones y 3 desviaciones, o me voy moviendo hacia la izquierda y voy disminuyendo, una por debajo, 2 por debajo, 3 por debajo, pero que también tengo que reconocer que hay valores intermedios entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3, y esas son mis puntuaciones Z. ¿Ok? Entonces, por eso es que decimos que la puntuación Z me va a indicar
la cantidad de desviaciones estándar en las que se ubica un resultado por encima o por debajo del promedio, igual que lo hace la desviación estándar. La puntuación Z se comporta exactamente igual, ¿no? La única diferencia, como le dije, es que en vez de ser solo 1, solo 2 o solo 3, pues es 1.257. Me da más precisión, me especifica dónde exactamente está esa puntuación. Entonces, esto realmente usted lo va a mirar, pero yo no le voy a pedir que usted calcule las puntuaciones Z. ¿Okay? Por ejemplo, Martín, esto es un ejemplo que estoy colocando aquí para saber cómo se calculan puntuaciones Z. ¿Okay? Así como sabemos cómo se calculan las desviaciones estándar, no se olvide que la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza. La varianza aprendimos a calcularla y la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿qué hago con la puntuación Z? Pues uso esta fórmula para calcularla. Dice, Martín obtuvo 75 en un examen en el que el promedio de la clase fue de 55. Así que tengo ya el promedio. Fíjense que aquí yo puedo decir, tengo mi curva normal, no olvidemos nuestra curva, medio mal hecha pero curva al fin. Tengo valor promedio y me está diciendo el ejercicio, el valor promedio en este examen fue de 55. Martín obtuvo 75, lo que quiere decir que Martín está como por aquí. Vamos a decir, voy nuevamente porque me borró mi imagen espectacular. Tengo vamos a ver, vamos a regresar acá. Tengo en este ejemplo mi curva normal, tengo mi valor promedio. Según el ejemplo, el valor promedio es 55. Este es el promedio. La puntuación de Martín. Voy otra vez porque esto no me va a vencer. Aquí voy nuevamente. Tengo mi curva normal. Tengo el valor promedio que ya me dice que es de 55. Aquí voy. Parece que aquí es donde está el problema, pero bueno, le voy a superar. El valor promedio es de 55. Tengo que el valor de Martín es 75, así que Martín está como por aquí. ¿Ok? Y me dice que la desviación estándar es de 10 puntos. Así que, si no se olviden que desviación estándar se escribe con una S, es igual a 10. Eso es lo que me da el ejercicio. Pues yo uso esta fórmula. La puntuación Z es igual a la media de la muestra menos la media del universo dividido entre la desviación estándar de la muestra. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el valor de Martín? Pues esa es la media de esa muestra. Ese es el promedio que él sacó. Menos el promedio de la clase, que es el promedio del universo, de todos en conjunto, dividido entre desviación estándar. Pues me dice que la puntuación es positivo 2. Eso es una puntuación Z. Yo utilizo la información, valor de Martín, valor de la muestra, desviación estándar, las coloco en la fórmula y eso me da entonces mi puntuación Z, que al yo colocarlo en la fórmula, pues resulta que 75 menos 55 es igual a 20. 20 dividido entre 10 es positivo 2. Así que mi puntuación Z es positivo 2. Esta puntuación Z de positivo 2 es la que yo compararía con mi marca, con el valor crítico, para ver si puedo validar la hipótesis de que la puntuación de Martín es significativamente distinta al promedio de la clase.
Si resulta que la puntuación Z de positivo 2 que acabamos de calcular es en efecto superior a la marca, al valor crítico que aparece en la tabla, tengo que concluir que se confirma la hipótesis de que la puntuación de Martín es significativamente superior a la marca y se rechaza la hipótesis nula de que la puntuación de Martín no es significativamente superior. ¿Ok? Así que eso es lo que estamos haciendo aquí. Yo, a menos que les dé estas puntuaciones, estos números, la puntuación promedio de la muestra, la puntuación promedio de la muestra, exacto, la puntuación promedio de la población y la desviación estándar, yo no les voy a pedir que usted calcule nada de esto. ¿Ok? En otras palabras, si yo le diera algún ejercicio para calcular una puntuación Z, le voy a dar cada uno de los valores que aparece aquí. Le voy a dar la media de la muestra, le voy a dar la media poblacional, le voy a dar el error estándar, le voy a dar la desviación en la curva le voy a dar el error estándar y usted va a calcularlo así, con esta información. Z es igual X barra menos mu, Z es igual a promedio de la muestra menos promedio de la población dividido entre, fíjese, desviación estándar, aquí está, de X. Y con eso obtengo la Z, que es desviación en la curva normal. ¿Ok? Así que usted no va a calcular nada de esto a menos que yo le dé esta información que está aquí. A mí lo que me interesa es que usted comprenda la interpretación. Esa es la parte importante, que usted comprenda la interpretación. Aquí ya yo sé que mi puntuación Z es positivo 2. ¿Cuál era mi hipótesis? Fíjense que yo puedo tener distintas hipótesis. Mi hipótesis alterna puede ser la puntuación de Martín es significativamente distinta al promedio de la clase. Pero puedo decir también otra hipótesis distinta. La puntuación de Martín es significativamente superior al promedio de la clase. Fíjense que hay una diferencia entre la primera y la segunda. Yo puedo escoger una o puedo escoger la otra, no hay problema. Pero es importante que usted sepa que en la primera, usted lo único que está diciendo es que hay una diferencia significativa. Si es que el valor es mayor o es menor, eso yo no lo estoy planteando. Yo simplemente estoy diciendo, hay una diferencia significativa. En la segunda, yo estoy diciendo, no, espérame, hay una diferencia porque es significativamente superior. En la primera, yo solo estoy diciendo que es significativamente distinta. Hay diferencia, ya. En la segunda estoy diciendo, es significativamente superior. Hay una diferencia porque es significativamente más alta. ¿Ok? Obviamente, la hipótesis nula va a depender de esa hipótesis alterna. Lo que quiere decir es, ¿cuál es la hipótesis nula para la primera? Pues para la primera sería la puntuación de Martín no es significativamente distinta al promedio de la clase. Es el opuesto, si se fija. En la segunda, la hipótesis nula o la H0 sería
la puntuación de Martín no es significativamente superior al promedio de la clase. Puede ser superior, pero la diferencia no es significativa. En la primera solo estoy diciendo no es distinta. Es significativamente distinta, no es significativamente distinta. En la segunda estoy diciendo es significativamente superior o no es significativamente superior. Hay una diferencia en esas hipótesis. El decir yo soy distinto a ti es una cosa. El decir yo soy superior a ti es otra cosa completamente diferente. Y eso es importante para efectos estadísticos. ¿Cuál es la hipótesis a la que tú te adhieres? Es importante para efectos estadísticos. Tú tienes que determinar si tu hipótesis va a ser, mira, yo no estoy seguro si es superior o inferior, yo lo que voy a plantear es que es significativamente distinta. No me atrevo a decir si significativamente es superior o si es inferior. Eso no me atrevo. ¿Ok? En este caso, yo puedo entonces decir, no, yo sí me atrevo a decir que la puntuación es significativamente superior. ¿Sabes? Lo que estoy mirando es que yo tengo información suficiente para plantear como hipótesis, no que es simplemente distinta, sino que es significativamente superior. Y esa es la que quiero poner a prueba. Perfecto. Pues si esta es la que vas a poner a prueba, tu nula sería esta de acá. Si esta es la que ponemos a prueba, la nula es obviamente esta. Si usted decide que la que quiere poner a prueba es esta hipótesis, entonces su nula sería esta. Haciendo eso, entonces utilizamos los datos que me dieron en el ejemplo. Martín obtuvo 75, promedio fue 55, o sea, el promedio de Martín fue 75, promedio de toda la clase 55, desviación estándar 10, 75 va aquí, menos 55 va aquí, dividido entre 10 que va aquí, 75 menos 55 es 20, 20 dividido entre 10 es 2, pues yo tengo mi Z que es 2. Así que yo tengo aquí ya un valor Z que equivale a positivo 2. Me voy entonces a la tabla y busco valor crítico. El valor crítico es 1.354. Esta Z es mayor que 1.354. La respuesta es sí. Pues habíamos dicho que sí, yo tengo una Z que supera, que es superior al valor crítico, la Z, como en nuestro caso, que es superior al valor crítico, entonces quiere decir que valido mi hipótesis alterna, rechazo la hipótesis nula. La puntuación de Martín es significativamente distinta al promedio de la clase. Así es como hacemos este ejercicio, así es de sencillo. Entonces, fíjense que hay diferentes disciplinas donde nosotros vamos a utilizar este
estas medidas en la consejería psicológica, en la psicología, se usan mucho, pero hay otras disciplinas. La ciencia política, que es mi disciplina, la he utilizado mucho. Utilizamos las puntuaciones Z para hacer estas pruebas de hipótesis. ¿Okay? Como le dije, la prueba de hipótesis va a ser una forma para determinar si los resultados de una encuesta, de un experimento, son estadísticamente significativos. En otras palabras, ¿hay alguna diferencia significativa? Eso es lo que yo quiero validar con mis pruebas de hipótesis. Y por eso es necesario que antes de hacer la prueba de hipótesis establezcamos cuál es la hipótesis. ¿Okay? Siempre tenemos que, antes de hacer la prueba, establecer cuál es la hipótesis que estoy poniendo a prueba. Eso tiene que ocurrir. Paso número 1, establezco cuál es mi hipótesis. Luego entonces utilizo los datos que tengo para hacer la prueba de hipótesis. Por eso es necesario que conozcamos qué es la hipótesis nula, qué es la hipótesis alterna, pero ya eso se los expliqué. ¿Okay? La hipótesis nula normalmente se trata de un hecho que la comunidad científica ya ha aprobado y aceptado. Eso en el caso de esto. La otra manera de mirar la hipótesis nula es la hipótesis que se opone, que es contraria a la que el investigador o la investigadora ha determinado como su hipótesis, como la hipótesis que quiere él o ella poner a prueba. ¿Okay? Así que miramos la hipótesis nula en un ejemplo. Si yo digo, hay 8 planetas en el sistema solar, pues eso es un hecho que la ciencia ha establecido. Esa es la hipótesis nula. Porque la que yo quiero validar como investigador es que no son 8. Son otra cantidad, o más o menos, pero no son 8. Fíjese que ahí mi hipótesis está estableciendo que hay una diferencia, pero no estoy diciendo que es superior o que es inferior. Hay una diferencia. ¿Ok? Entonces, asimismo, nosotros podemos mirar que la hipótesis alterna, que es la mía, es la que yo como investigador establezco, entonces es la que voy a someter a prueba. La hipótesis que yo voy a evaluar, si mi resultado, si mi Z sobrepasa la brecha, la marca, realmente se le conoce como el valor crítico, rechazo la nula, valido la mía. Si la Z no sobrepasa, entonces valido la nula, acepto la nula y tengo que rechazar la mía. ¿Ok? Fíjense aquí que pueden ver que también se utiliza H0 para la nula y H1 o HA, dependiendo, puede ser una o la otra, para la alterna. Puede verlo de las dos formas. Lo que sí siempre he visto es que la hipótesis nula se califica o se clasifica, se determina, con una H0. La hipótesis alterna la he visto como HA o como H1. Cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Ok? Así que no se olviden, por favor, cuando nosotros estamos haciendo este análisis, paso número 1, bien importante, déjenme coger la pantalla entera para que me miren. Paso número 1, tengo que saber cuál es la hipótesis mía como investigador o investigadora. Tengo que saber cuál es mi hipótesis. Esa es mi hipótesis alterna, mi HA o mi H1. ¿Qué es lo que yo digo que está ocurriendo o que puede ocurrir? ¿Cuál es esa respuesta tentativa, respuesta posible a esa pregunta de investigación? Podemos construir la hipótesis nula de diferentes formas. La puntuación obtenida es significativamente distinta al valor promedio. O la puntuación obtenida es significativamente superior o significativamente inferior al valor promedio. Fíjese que en la primera yo no estoy dando dirección. Yo no estoy diciendo si el valor es superior o inferior. Estoy diciendo la puntuación obtenida es significativamente distinta. En la segunda le estoy dando dirección.
la puntuación obtenida es significativamente superior al valor promedio o la puntuación obtenida es significativamente inferior al valor promedio. ¿Okay? Hay una diferencia, pero son dos formas de construir la hipótesis. ¿Cómo usted va a decidir o cuándo va a escoger una o la otra? Nuevamente, dependiendo de la realidad que usted conoce, dependiendo, recuerden del principio de esta lección, hablamos de una pregunta de investigación, hablamos de unas observaciones. A la luz de esas observaciones, tú tienes información suficiente para poder decir hipotéticamente, como hipótesis, el valor promedio es superior al promedio de la muestra. Si puedes, plantea tu hipótesis así. Si no tienes información para decir si es superior o inferior, pues entonces solo puedes decir el valor bajo estudio es significativamente distinto, porque no te vas a poner en riesgo de saber si de validar si es menor o si es mayor cuando tú no tienes la información para establecerlo. Esa información sale de esas observaciones. Yo tengo que poderlo validar, evidenciar, ¿no? A la luz de mis observaciones determino el valor que estoy estudiando es superior, pero si esa información no la tengo, mi hipótesis alterna tiene que ser el valor bajo estudio es significativamente distinto. Y esa hipótesis va a entrar entonces al análisis. Mi hipótesis nula tiene que estar íntimamente relacionada con la alterna. Eso quiere decir, si yo digo el valor bajo estudio es significativamente distinto al valor promedio, mi hipótesis nula tiene que decir el valor obtenido no es significativamente distinto al valor promedio. Fíjese que aquí yo tengo que poner una hipótesis alterna a la par con la nula. Yo no puedo decir hipótesis alterna, el valor obtenido es significativamente distinto al promedio y plantear una nula que dice el valor obtenido no es significativamente superior porque es que eso no guarda relación con la nula. Con la alterna, perdón. Si la hipótesis alterna dice el valor obtenido es significativamente distinto, pues la nula tiene que decir no es significativamente distinto. Si la hipótesis alterna dice el valor obtenido es significativamente inferior, pues la nula tiene que decir no es significativamente inferior. Tienen que conectar, tienen que ir a la par. Ese es el paso número 1. Esta es mi pregunta de investigación. ¿Cuál es mi hipótesis alterna? ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis alterna siempre es la mía, como investigador o investigadora, siempre. La hipótesis nula siempre es el opuesto a la alterna. En muchos casos es la que plantea la ciencia. Es la que se plantea como la hipótesis que está dada, que está establecida, la realidad según la vemos. Nosotros estamos retando esa realidad según se ha dicho que era. Así que yo tengo mi hipótesis alterna que va a ser el opuesto de la nula. Si yo le pregunto en algún examen, la hipótesis nula es la hipótesis que ha establecido la ciencia. La hipótesis alterna, la hipótesis del investigador. La hipótesis alterna, la hipótesis de la investigadora. La hipótesis nula, el opuesto a la hipótesis de la investigadora. Eso es lo que nosotros queremos decir. Paso número 1, hipótesis. Paso número 2, ver si tengo los datos que necesito para hacer el análisis de prueba Z. Necesito el promedio de la muestra, promedio de la población, desviación estándar o error estándar, que era lo que me aparecía en la fórmula. Esas tres cosas yo las necesito para calcular mi valor Z. Los coloco en mi fórmula, promedio de la muestra menos promedio de la población dividido entre desviación estándar. Calculo eso, me da mi valor Z. Ya lo tengo.
Paso al paso número 3. Paso número 3. ¿Cuál es el valor crítico contra el cual voy a comparar mi puntuación Z? ¿Cuál es el valor crítico contra el cual voy a comparar mi valor Z? ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es la brecha que voy a utilizar para comparar? Si la Z que calculé es superior a la Z crítica, al valor crítico, entonces acepto mi hipótesis alterna, rechazo la hipótesis nula. Pero si la Z que calculé es inferior al valor crítico, entonces acepto la hipótesis nula y tengo que rechazar la alterna que es la mía. Rechazo la mía, acepto la alterna que dice que no hay diferencia significativa. Puede ser distinto matemáticamente, pero para efectos estadísticos no es una diferencia significativa. Nos queda muy poco para terminar. Les explico lo que nos queda. Aquí le hablaba de la dirección de las hipótesis. Fíjese que usted puede establecer una hipótesis que diga, esto es mayor que aquello, esto es menor que aquello, o esto es distinto. Fíjese que al yo decir esto es distinto, mi hipótesis reconoce que va a haber una diferencia significativa, pero yo no sé si es mayor o si es menor. Ahora, si la evidencia de mis observaciones me permite establecer como hipótesis que la expectativa es que la puntuación sea mayor, pues yo debo escribir una hipótesis así. ¿Okay? Fíjense aquí, la primera dice, el uso de la marihuana aumenta significativamente el apetito. Esta, quiero que lo piense, ¿establece una simple diferencia o me da dirección? Me dice si es inferior o si es superior. Vamos a leerla. El uso de la marihuana aumenta significativamente el apetito. Fíjese que me está diciendo no que es simplemente diferente. No me está diciendo que utilizar marihuana va a hacer que tu apetito sea distinto. Me está diciendo que lo aumenta. Sí, esta me está dando dirección. La segunda, el afecto de padres y madres aumenta la felicidad de los hijos. Fíjese que esta hipótesis no me dice el afecto de los padres o los padres que dan afecto crean una felicidad de sus hijos que es distinta a la de los padres que no dan afecto. No, aquí me está diciendo que el afecto de los padres aumenta la felicidad. Pues entonces sí me da dirección. Lo mismo pasa con la siguiente. La debida planificación reduce los riesgos de fracaso. No me está diciendo que es distinto y ya. Me está diciendo que los reduce. Así que esto me da dirección. Ahora fíjese esta, dice, el uso de café afecta el apetito. No me dice si aumenta el apetito, no me dice si disminuye el apetito, solo me dice que lo afecta. El uso de café afecta el apetito. Ahí no hay dirección. Me dice que lo afecta, no me dice si lo aumenta, no me dice si lo disminuye, simplemente me dice que lo afecta. El amor de padres y madres impacta la felicidad de los hijos. Fíjense que no me dice si aumenta la felicidad o si la disminuye, solo me dice que la impacta. Lo mismo que la última. La planificación impacta las probabilidades de éxito. No me dice si las aumenta, no me dice si la planificación aumenta el éxito o lo disminuye, solamente me dice que lo impacta. Así que ahí es donde nosotros establecemos la dirección de nuestras hipótesis. Si yo tengo información suficiente para establecer dirección, la tengo que establecer. Si la información que yo tengo de mis observaciones no es suficiente para establecer dirección, entonces escribo una hipótesis alterna neutro. Impacta, afecta, es distinta sin decir que es superior o que es inferior. ¿Ok?
Aquí, pues, naturalmente están las palabras clave, que ya yo se las marqué, no hay ningún problema. Entonces, un dato importante que nosotros tenemos que conocer es que, a pesar de hacer el análisis correctamente, a pesar de que nosotros empleemos las estadísticas correctas, siempre, sea por error de medición, por error en el cuestionario, o sea, hay errores, ¿no? Yo puedo, o sea, existe la posibilidad, siempre existe la posibilidad de cometer lo que se conoce como error tipo 1 o error tipo 2. ¿Ok? Error tipo 1 o error tipo 2. ¿Cuál es el error tipo 1? Al error tipo 1 se le conoce como el error alfa. ¿Cuándo ocurre un error tipo 1? Cuando nosotros, el investigador o la investigadora, rechaza la hipótesis nula, o sea, acepta su hipótesis alterna cuando la hipótesis nula era verdadera, cuando debió validarse la nula. Se comete error tipo 1 o error alfa cuando yo como investigador acepto mi hipótesis alterna y rechazo la nula cuando la que estaba correcta era la nula y la que tenía que rechazar era la alterna, que era la mía. ¿Ok? A esto se le conoce como un falso positivo. ¿Por qué? Porque estoy falsamente diciendo que es positivo mi hipótesis. Es un falso positivo. Se entiende que hubo un resultado positivo para el investigador cuando realmente el resultado no era positivo. No se validaba su hipótesis, se validaba la hipótesis nula. Error tipo 1, error alfa. Validar la hipótesis alterna cuando se debió rechazar. Lo mismo que rechazar la hipótesis nula cuando se debió validar. Se llama falso positivo porque se celebra por un resultado positivo que era falso, que no se debió validar. En otras palabras, lo dice aquí, se comete cuando el investigador o la investigadora rechaza la hipótesis nula cuando era verdadera y no debió rechazarse. ¿Okay? El error tipo 2, entonces, se le conoce como error beta. ¿Cuándo cometo un error tipo 2? Cuando no rechazo la nula, o sea, valido la nula cuando tenía que rechazarla. En otras palabras, hago mi análisis y encuentro que se valida la hipótesis nula, pero la realidad es que esa hipótesis nula había que rechazarla. Eso se le conoce como un falso negativo. Estoy triste porque obtuve un resultado negativo, pero realmente ese negativo era falso. No era negativo mi resultado. Era un resultado que realmente validaba mi hipótesis alterna, pero yo creía que no se validó. Error tipo 2, error beta. Se comete cuando el investigador o la investigadora no rechaza, acepta, valida la hipótesis nula cuando no la tenía que validar. Cuando no la tenía que validar y la tenía que rechazar. En otras palabras, termina rechazando la alterna cuando realmente la correcta era la alterna. ¿Okay? Y aquí un poquito lo ven a modo de resumen. Saben cómo se da el error. Se sostiene la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es correcta, la decisión es correcta. Se rechaza la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa, la decisión es correcta. Pero rechazo la hipótesis nula cuando era verdadera, tengo un error tipo 1 o error alfa, un falso positivo. Sostengo la hipótesis nula cuando la hipótesis nula era falsa, pues tengo el error tipo 2, error beta o falso negativo. ¿Ok? Entonces, aquí ya yo le expliqué el valor de la Z crítica, que básicamente está relacionado con
ese nivel de confianza de 90, de 95 o 99, lo que implica que el valor crítico va a variar, el valor crítico va a variar dependiendo de el nivel de confianza que usted acepte. Por lo tanto, si yo digo el nivel de confianza que quiero establecer para esta prueba es de 99%, pues naturalmente el valor crítico va a ser más difícil de superar. Si usted lo supera, valida la hipótesis alterna, rechaza la nula. El valor crítico con un nivel de 90%, pues es un poco más bajo que el de 99%. Es la brecha, es la línea, es la marca, es el valor crítico que estoy estableciendo. Si supero en 90%, fue formidable. Ahora, lo importante es que usted en sus resultados deje saber, aquí se validó la hipótesis alterna con un valor crítico de 90% de confianza. ¿Por qué? Porque la persona que lee su resultado tiene que saber que no fue 95, no fue 99. Tiene que saber cuál fue el valor crítico, cuál fue la marca que usted estableció. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al final del día no es lo mismo superar la marca con un 90% de confianza que superar la marca con un 99% de confianza. ¿Ve? Esto es importante. Usted tiene que dejarlo saber cuando está haciendo su análisis. Y aquí básicamente lo último que quiero discutir es ¿cómo decido si hago una prueba Z o si hago una prueba T? Lo primero y lo más importante, es que la prueba Z y la prueba T se comportan de forma muy similar. Ambas son pruebas de hipótesis, ambas me van a servir para comparar lo mismo que dijimos ahorita, el valor de Juan con el promedio de su población o el valor de Juan con, o sea, el promedio que Juan obtuvo con el promedio que obtuvo Carlos. Las dos me sirven para lo mismo. Ahora, fíjese que, pregunta número 1. No se olviden que para yo calcular mi valor Z, necesito promedio muestra, o sea, el valor de Juan, promedio universo, el promedio para todos los que participaron, desviación estándar. Resto promedio de la muestra menos promedio del universo dividido entre desviación estándar. Esa es la fórmula. Ahora, si resultara que esto es lo que me dice aquí, no les doy la desviación estándar. Fíjense que dice, ¿conoces la desviación estándar de la población? Si no se las doy, olvídense y se van a usar la prueba T. No usan la prueba Z. Si sí se las doy, entonces nos vamos a la próxima pregunta. La muestra, la N, es mayor de 30. Si la N no es mayor de 30, olvídese, se va para una prueba T. Si la N es mayor de 30, usa una prueba Z. Así que lo primero que usted va a mirar, este ejercicio, ¿me está diciendo cuál es la desviación estándar? Sí, pues me voy para acá. ¿La muestra es más que 30? Sí, pues uso prueba Z. ¿Este ejercicio me da la desviación estándar? Sí, me voy para acá. ¿La muestra, la N de este ejercicio, es mayor que 30? No. Ah, pues uso prueba T. No uso prueba Z, uso prueba T. Me voy para acá. ¿Este ejercicio me da la desviación estándar de la población? No. Pues uso prueba T y me olvido si la muestra es o no es mayor de 30. Olvídese de eso. Si no me dan la desviación estándar, no voy ni a mirar la población. Yo voy directo a la prueba T. Directo. ¿Ok? Y entonces, nuevamente, miro
que si no se dan las condiciones para usar la prueba Z, usamos la prueba T de student. La T, que es esto que está aquí, es el coeficiente T, X, promedio de la muestra, mu, promedio de la población universo, S, desviación estándar de la muestra. Fíjese que aquí me dice, ¿conoces la desviación estándar de la población o universo? Si no me dan la de la población universo, tengo que usar la prueba T, porque la prueba T usa desviación estándar de la muestra, no del universo, de la muestra. ¿Ok? Y raíz cuadrada de la n, que sabemos que la n minúscula es el tamaño de la muestra. Así que un poco la diferencia está en que para yo calcular una z, yo necesito promedio, necesito mu y necesito desviación estándar del universo, de la población. Para calcular una prueba T, igual necesito promedio de la muestra, promedio del universo, pero voy a dividir por la desviación estándar de la muestra, que yo la puedo calcular porque yo fui quien recogí los datos, ¿no? Y raíz cuadrada de la n. En otras palabras, como yo no le voy a pedir a ustedes que calculen nada en términos de desviaciones estándar, si yo les doy una desviación estándar de la muestra, usted va a usar T. Si yo le doy una desviación estándar del universo, usted va a usar Z. Si la muestra es más pequeña que 30, usa la T. Si es más que 30, usa Z. Y con eso básicamente, pues, terminamos. Usamos la valor crítico. Fíjese que, aquí es importante, me dice valor crítico para T de student. Lo que quiere decir es que si usted está usando una prueba Z, estos no son los valores críticos que va a usar. Esto es para T. Si usted está usando una prueba Z, hay una tabla idénticamente igual que son valores críticos para la Z. Obviamente son distintos. ¿Okay? Entonces, fíjese que aquí en la parte de arriba me dice nivel de significancia para prueba de 2 colas. Prueba de 2 colas. No se olvide cuando le dije si la hipótesis nula no tiene dirección, porque no sé si es superior o inferior, entonces es una prueba de 2 colas. Si yo sé que la hipótesis nula es superior porque sé la dirección, entonces uso de 1 cola. Y estos numeritos que están aquí, bien sencillo. Punto 20 es 80% de confianza. Punto 10, 90% de confianza. Punto 05, 95% de confianza. Punto 01, 99% de confianza. ¿Cómo lo sé? Porque 100 menos 20 es 80%. 100 menos 10, 90%. 100 menos 5, 95%. 100 menos 2, 98%. 100 menos 1, 99%. En otras palabras, si mi prueba es de 2 colas porque no sé la dirección, la evidencia que tengo no me permite estimar la dirección. No sé si es el valor de Juan es significativamente superior o significativamente inferior, por lo que me tengo que quedar con es significativamente distinto, voy a usar 2 colas. ¿Qué me falta decidir? Y eso lo decido yo como investigador. Quiero hacer una prueba con un 80% de confianza, con 90% de confianza, 95% de confianza, 98% de confianza o 99% de confianza. Fíjense como les decía ahorita, mientras más bajo el nivel de confianza, más bajo el valor crítico. Ven que aquí 80% tiene un valor crítico de 3.0, pero un 95% tiene un valor crítico de 12.7. Se hace más difícil de superar la brecha cuando el nivel de confianza es más alto, y eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Si yo quiero
dar un 99% de confianza de que esta respuesta es correcta, pues naturalmente la vara que tengo que superar va a ser mayor que si lo que te estoy dando es un 80% de confianza. Lo mismo ocurre si uso prueba de una cola. La evidencia me dice, me sugiere, la puntuación que estoy evaluando es significativamente superior. Ya no me está dando distinta, me está dando dirección. Uso una cola. Ya tengo esa decisión. ¿Qué me falta? Quiero 90% de confianza, 100 menos 10, 90. Quiero 95% de confianza, 100 menos 10, digo menos 5, 95. Quiero 99% de confianza, pues entonces uso los numeritos que están debajo de esa columna según lo que yo determine en términos de la cola, si es una cola o dos colas, y el nivel de confianza que yo establezca. ¿Okay? Así es como lo voy a decidir. ¿Cómo determino los grados de libertad? Tamaño de la muestra menos 1. Eso es todo. ¿Okay? En otras palabras, voy aquí. Mi muestra es igual a 10. Por lo tanto, grados de libertad que están aquí en la tabla como GL es 10 menos 1, que equivale a 9. Eso quiere decir que voy a usar esta línea que está aquí, los 9, los que están en el 9. Esos son mis valores críticos, 9. Entonces, ¿es prueba de dos colas? Sí, pues entonces me voy aquí, al punto 20, punto 10, punto 5, punto 2, punto 1. Yo quiero hacer una prueba con un 90%, pues uso el punto 10. Punto 10, bajo hasta el 9, mi valor crítico, mírelo acá. Dije, es una prueba de dos colas porque no conozco la dirección. Es significativamente distinta, no sé si es significativamente superior o inferior, solo sé que es distinta. Solo conozco eso, no conozco la dirección, pues tiene que ser de dos colas. Escojo que sea con 90% de confianza. Voy a mi tamaño de muestra, que es 10. Determino los grados de libertad. Tamaño de muestra menos 1, que es 9. Es 9. Pues 9 grados de libertad con 90% de confianza, valor crítico es 1.833. Mírelo aquí. 90% de confianza, 9 grados de libertad, prueba de dos colas, 1.833. Ese es mi valor crítico. 1.833. Lo que quiere decir que si mi T es mayor que 1.833, valido mi hipótesis alterna, rechazo la nula. Si mi T es menor que 1.833, valido la hipótesis nula, rechazo la alterna, que era la mía. Así que, mis queridos estudiantes, esto es la explicación de las pruebas de hipótesis, prueba Z, prueba T. Nuevamente, repasen este contenido, repasen la presentación, pero por encima de todo, escuchen y atiendan mi explicación, que es la que les estoy proveyendo aquí ahora mismo. Miren bien, déjense guiar y déjense llevar por esta explicación, que es lo más importante. Repasen entonces la explicación con la presentación y no se me confundan, que realmente no hace falta confundirse. No hay que confundirse. Si usted tiene una duda, recuerde a toledo@uagm.edu.
Y también recuerde que siempre me puede solicitar una reunión cara a cara para que podamos explicar unos detalles importantes. ¿Ok? Les dejo entonces hasta luego. Cualquier preguntita, por favor, escríbame. 1.000.000 de gracias.